Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 71 de TV USACH, también por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. También nos puedes seguir a lo largo de todo Chile si es que no estás en Santiago por la señal del cable en Zapping y en Mundo Pacífico. E incluso si es que el vivo no es para ti, sentarte a la hora que te digan, en realidad te da pereza y prefieres hacerlo cuando se te antoje, también está esa opción, por supuesto, en YouTube o en Spotify. Nos puedes encontrar los capítulos completos también para que los revises cuando tú quieras, como se dice en inglés, on demand, a lo Netflix. Oye, una pregunta, ¿te parece que nos hagamos para empezar activando nuestra cabeza antes de darle de lleno con los invitados que vamos a tener y todo más? Una pregunta para ti. ¿Por qué ocurren los déjà vu? ¿Por qué ocurren los déjà vu? ¿Te ha pasado vivir un momento que sientes que ya lo has vivido antes? No como un recuerdo, sino la sensación súper rara de decir, esto ya pasó así. Pero tú sabes que no, que en realidad es la primera vez que está pasando. Bueno, esto es porque nuestro cerebro está constantemente construyendo una narrativa de lo que está pasando, pero es un proceso que toma tiempo, aunque sean milisegundos, pero no es instantáneo. Imagínate que el cerebro es un bibliotecario, que a veces archiva mal las cosas que uno vive. En esta analogía, el déjà vu ocurre cuando accidentalmente una experiencia nueva se guarda como si fuera antigua. A nivel neuronal, lo que pasa es que la misma experiencia llega a diferentes partes de tu cerebro con milisegundos de diferencia. Entonces, una parte interpreta que ya vio esto antes. De hecho, el neurocientífico Akira O'Connor ha logrado inducir déjà vu en personas de forma experimental y descubrió que a veces el hipocampo marca informaciones que debería marcar como nuevas, las marca como familiares. De hecho, la información visual, o sea, para decirte esto como en español, no en fácil, esto significa que la información visual llega primero a áreas de memoria a largo plazo y luego llega a nuestra conciencia, creando entonces ahí la ilusión de que esto ya estaba guardado de antes. Y es normal porque la memoria no es perfecta. Eso sí, el déjà vu es más común en gente joven o cuando estamos cansados. También, de hecho, es más frecuente en personas con epilepsia del lóbulo temporal, porque esa región está relacionada con la memoria. Todo esto del déjà vu nos muestra cómo el cerebro está todo el rato comparando lo que percibimos con lo que recordamos, tratando de darle sentido a la realidad. Uno no experimenta la realidad en tiempo real. La realidad la experimentamos unos milisegundos después. O sea, vivimos constantemente en un pasado muy reciente que creemos que es el presente. Así, el déjà vu solamente nos muestra que el ahora que creemos vivir, en realidad, ya es memoria. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Los y las leemos, interactuamos con las redes sociales que tenemos, es @TVUSACH, @Radio USACH, @Diario USACH Oficial, @USACH Oficial. Todas esas cuentas tú las puedes buscar en tu teléfono móvil y si es que te da lata buscarlas manualmente, bueno, te hacemos la pega más fácil y también puedes escanear el código QR que aparece aquí abajito a la derecha de tu pantalla. En cualquier momento el logo de nuestro programa se transforma en un código QR, tú lo escaneas como si fuera el menú de un restaurante y te vas a resolver, digamos, todas estas preguntas que expertos detallan en nuestros reels que damos día a día en las redes sociales. Para los amigos de la radio, no pueden escanear el QR, les repito, @Radio USACH, @TV USACH. ¿Qué fue lo último que subimos? Algo relacionado con la marihuana y con los animales. Vamos a verlo. ¿Los perros se vuelan a lo perrito? ¿Qué responde la experta? O sea, sí, el THC puede generar los mismos efectos que genera en un ser humano en cuanto a psicotropía. De hecho, se ha visto que los perros son más sensibles
porque tienen más receptores. Sí, si es un ambiente cerrado en el que hay mucho humo, obviamente ese animal puede verse afectado. De forma física no va a experimentar algún efecto que sea tóxico o dañino, pero desde el punto de vista ético, estar provocando un efecto psicotrópico en un animal que no tiene conciencia no me parece lo más adecuado. La investigación que acabamos de publicar es principalmente con perros, pero a nivel internacional ya existe investigación en gatos, en caballos, en loros, en varias especies. Es un campo de la investigación que cada vez ha ido creciendo más. ¿Y qué síntomas se pueden aliviar con el uso de cannabinoides en animales? ¿Los mismos que en seres humanos? ¿Es similar? Similares con humanos, sí, manejo del dolor, trastornos convulsivos, problemas autoinmunes principalmente, y lo que yo ahora acabamos de publicar tiene relación con capacidad anticancerígena. Parte de los contenidos que día a día estamos subiendo a nuestras redes sociales. No solamente eso, también nos preguntamos, por ejemplo, hablamos hace poquito sobre esto del autismo y la fake news, derechamente, que lanzó Donald Trump relacionada con que el paracetamol provocaría esta neurodivergencia. Primero, no es posible provocar autismo de ninguna manera, pero segundo, también hablamos de cómo, claro, en esta política de Donald Trump por mentir, es muy difícil desmentirlo y que importe el desmentido, porque a Donald Trump no le importa ser desmentido. Mentir es parte de su estrategia política, por tanto, cuando salen los científicos después a decir, oye, está hablando lesera, eso tiene menos peso que la falsedad original, ¿no? Bueno, parte de esas reflexiones las damos ahí en nuestras redes sociales. Ustedes también comentaron esto de la marihuana y los animales. A ver qué es lo que dicen. Tienen sus 15 segundos de fama en las pantallas de TV USACH. Alguien nos comenta, ¿y qué pasa si el perro no quiere salir de la rueda? XD. Oye, ese comentario, les debo ser chiquillo en el Switch, les debo ser honesto, no lo entendí. ¿Qué significa no querer salir de la rueda? Como que el perro quiera volarse. Como, sí, no. Ya, acá también parece que estamos medio perdidos con el concepto, pero bueno, le mandamos un saludo a Eduardo Corbalay. Vamos a tener que quizás entrevistar a un experto en ruedas para que nos diga qué es lo que quiere decir, o un experto en refranes, no sé. Audioslave también nos comenta, es cierto, hemos volado perros. Claro, ese es el problema, que si bien no se va a morir el animal probablemente por estar inhalando, o el gato también, inhalando el THC que se consume de manera pirolítica, que es lo pirolítico, quemar. Sí también, y era interesante lo que planteaba la experta en medicina veterinaria cannabinoide, más allá, como te digo, de si eso no es tóxico, que no se va a morir el animal, pero sí es éticamente o moralmente incorrecto. Un ser, una especie, una vida que no tiene conciencia y no está dando consentimiento, digamos, a consumir esta psicotropía, puede ser complicado por esas razones. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Apuestas online. Seguro acá en Chile te suena, hay un montón de plataformas, las voy a mencionar, me da lo mismo que no nos auspician. Betano, OneBet, no sé qué, y todas estas cuestiones de hecho estuvieron en la mira, como decimos los periodistas, hace un tiempo por una ley que intentaba regularlas, ojalá eliminarlas, pero el lobby maldito de estas casas de apuestas online terminó haciendo que de todas formas se quedaran y hoy día mucha gente las ocupa. ¿Cuál es la diferencia con un casino físico, por ejemplo? ¿Cómo puede incentivar el hecho de que la plataforma de apuesta esté online y ni siquiera tengas que ir tú al lugar presencialmente? ¿Cómo se vincula con la ludopatía y tantas más cosas? Lo vamos a comentar con Astor Boroto, investigador CONICET, especialista en juegos de azar, sociólogo. Astor, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Iván. Muchas gracias por la invitación. Oye, Astor, partamos haciendo como un framing, un enmarcado, un contexto para la gente que nos está viendo, porque en general lo que tiene que ver con ludopatía, y bueno, de hecho esa es la razón por la que me interesaba conversarlo contigo también, porque me parece una aproximación súper interesante. En general, cuando se habla de ludopatía, se tiende a ir a la psiquiatría, a la salud mental, ¿no? O a lo biológico. ¿Qué ventajas tendría estudiar este problema que tú has visto y que acá en Chile también se replica, no sé si de la misma forma, pero está ocurriendo también, desde la sociología? ¿Cómo uno podría decir que esto está siendo un problema societal, sociológico, además de psiquiátrico y la ludopatía, que eso es lo que se habla siempre? Sí, desde la sociología, bueno, lo que intentamos de hacer es ver los fenómenos un poco en su contexto. Y creo que, bueno, por ahí las miradas desde la psicología y la psiquiatría, si bien pueden aportar muchísimo a la hora
asistir a las situaciones problemáticas que atraviesan muchas personas con las apuestas, a veces nos impiden ver o nos obturan otra dimensión del problema que también podría ser un campo de intervención, como tiene que ver, bueno, como bien mencionabas, aunque desconozco el caso en Chile, esta expansión enorme de los juegos de azar, de las casas de apuestas, de todo tipo de publicidades, por lo menos acá en Argentina hay como una transformación muy violenta, digamos, en cierta manera, de la difusión de publicidades y bueno, por ahí ese costado queda olvidado a la hora de pensar el problema solamente como una cuestión psicológica o psiquiátrica. Entonces, desde la sociología, la idea es poder trabajar esas otras miradas que por ahí quedan invisibilizadas en el contexto. Oye, ¿de qué manera esto está siendo un problema sociológico, podríamos decir, entre adolescentes, entre jóvenes? Hay un estudio súper interesante, de hecho, que hiciste con una colega, como hacer esta mezcla biológica, ¿no?, interdisciplinaria con lo sociológico. Cuéntanos sobre aquello. Sí, yo vengo estudiando este problema desde hace varios años, desde mi tesina de la licenciatura en Sociología. En este momento estoy trabajando en un doctorado y lo que yo me preguntaba era por qué ese problema, que era tan acuciante para muchas personas, no tenía ninguna resonancia o tenía muy poca resonancia a nivel público. Entonces me agarró un poco por sorpresa, podríamos decir, que estos últimos años en Argentina ya se haya convertido realmente en un problema público que movilizó a muchísima gente, a docentes, a políticos, para tratar de encontrar una solución. Y un poco lo que intentaba reflexionar en esa nota de CONICET que trabajamos junto a otros colegas es de pensar por qué en este momento se vuelve tan atractivo las apuestas, sobre todo en el público adolescente y joven. Y un poco lo que sucede es que hay una cierta afinidad en ciertos mandatos culturales sobre cuál es la idea del éxito y cuál es el camino para llegar a ese éxito y lo que nos ofrecen las apuestas, ¿no? Por ahí una idea de un camino rápido, de no tanta involucramiento en ciertos proyectos más a largo plazo y la obtención de dinero, que pasaría a ser como una especie de contraseña para ser una persona importante, ¿no?, en este contexto actual. Entonces, un poco intentamos ver desde distintas disciplinas cómo podemos entender y cómo podemos explicar este problema que viene creciendo en los últimos años. Oye, ¿se podría asociar de alguna manera entonces, porque es interesante lo que tú mencionas, como encontrar un atajo, como de ganarle al sistema, ¿no?, a través de estas alternativas de apuestas? Y generalmente cuando uno ve publicidades, a mí me salen unas que aparece Ibrahimovic, este futbolista, ¿no? Me suenan mucho como el tono, el target, a la manósfera, que se le llama, ¿no?, que es como esta nueva masculinidad que ha aparecido, los artistas del ligue, etcétera. ¿Tú harías una relación incluso de género? Es decir, ¿hay más hombres que están entrando en esto de las casas de apuestas online o no hemos entrado todavía en esa minucia? Sí, totalmente. Eso es algo que las distintas encuestas que se han podido hacer en el último tiempo muestran que es principalmente una práctica masculina. Y en ese sentido también hay todo un trabajo que ahí también entra otra parte de lo social, de cuáles son los recursos, cuáles son las oportunidades de reconocimiento que circulan en ese público por ahí de jóvenes, adolescentes. E incluso, bueno, como bien mencionabas, Iván, las publicidades explotan por ahí esos imaginarios para pensar o para tratar de captar un público nuevo. Uno puede ver en las publicidades que nos piden que demostremos un saber, un conocimiento, que
incluso cuando uno no le va bien, lo intente de nuevo. Todo ese imaginario está también en la base de, uno podría decir, del comienzo de una relación problemática con el juego. Y está también muy en conjunción con un ideario que circula muchísimo en el público adolescente y sobre todo masculino. Poder demostrar también frente a sus pares el conocimiento y la capacidad de traducir ese conocimiento en una apuesta certera y en dinero, ¿no? Oye, y la apuesta online también, el hecho de que sean virtuales, algo que yo he pensado harto. Voy acá como tirar una tesis, en realidad, que no sé si es correcta o no, y tú me comentarás qué te parece. Siento que los casinos físicos, mira, por último, existen, entonces uno tiene que ir, desplazarse hacia el lugar, lo cual ya para muchas personas puede generar una flojera o una pereza. Las apuestas online eliminan eso. Los casinos también dan trabajo a muchas personas, mientras que las casas de apuestas online, yo creo que eso lo precarizan al máximo y se parece mucho más al modelo de un Uber o un Didi, ¿no? Donde tienes los que necesitas para correr la aplicación y se acabó, pero el casino físico también impulsa el turismo. O sea, pareciera que por todas partes, las apuestas online están acercando esto, que puede ser peligroso a nivel de salud mental, a personas que antes no hubieran accedido necesariamente a las apuestas. ¿Es así? Sí, ha habido una gran transformación en la organización social del juego, podríamos decir, de los juegos de apuestas. Sí, incluso, si antes... y acá hago una pausa, perdón que te interrumpa, pero incluso fomentan el turismo algunos casinos, pero la apuesta online ni siquiera eso, o sea, simplemente enferma gente, no sé, no le veo ningún beneficio, mientras que el casino físico, a eso va mi punto, ¿no? Al menos ayuda a alguien, genera empleo, qué sé yo. Sí, sí, muchos de estos justificativos son los que aparecen a la hora de instalar casinos físicos. Pero bueno, al producirse esta gran transformación que viene de la mano de la virtualización de las apuestas, bueno, ya esos justificativos desaparecen y por ahí los gobiernos lo que terminan haciendo es ceder a un principio de realidad de decir, bueno, esta oferta existe, tratemos de al menos regularla, al menos poner ciertos límites al ingreso de las personas y ciertos límites a las prácticas más problemáticas que pueden llegar a haber en estas plataformas. Y decía antes de un cambio en la organización social del juego, porque antes podíamos darnos ciertas barreras físicas para impedir el acceso a ciertas poblaciones que considerábamos que podían tener una relación especialmente problemática con los juegos de azar y que socialmente era indeseable que, por ejemplo, niños y adolescentes ingresen a este mundo. Bueno, esas barreras que podíamos poner físicamente hoy están desmaterializadas y el acceso es muy sencillo. Entonces, bueno, también lo que se está debatiendo, por lo menos acá en Argentina, es cómo buscar la forma de recrear esas barreras que estaban en lo físico en el mundo virtual. Pero hasta ahora con poco éxito, porque a pesar de que existen diversos mecanismos, bueno, siempre hay disputas de intereses sobre cuánto limitar el acceso, cómo eso volvería al producto menos atractivo comercialmente. Y muchas veces, lamentablemente, en esa disputa de intereses terminan ganando quienes principalmente tienen como objetivo obtener dinero y no quizás tanto como una prioridad proteger a poblaciones vulnerables. Oye, Astor, ¿y cómo afecta esto como a nivel de estructuras sociales? Digo, más allá de la microsociología, de los individuos y las interacciones puntuales e individuales, porque algo que yo me pregunto, esto puede ser también de alguna manera, tú lo que decías, ¿no? De buscar un atajo, de buscar el éxito, más allá incluso de ganar o perder plata, del mismo sistema que, bueno, tanto en Argentina como acá en Chile, en gran parte del mundo nos rige, que es el capitalismo, ¿no? Donde uno cada vez está más complicado, en particular en este postcapitalismo, tener una casa, tener progreso económico, etc. Y puede ser esta una respuesta como, por acá tengo un atajo, pero el tema es que siento que finalmente puede salir el tiro por la culata y puede estar generando más empobrecimiento a estas personas que sin la apuesta online quizás no hubieran apostado, más frustración. Por eso te hago la pregunta, ¿cómo afecta las estructuras sociales el hecho de que esta apuesta online, como tú bien decías, finalmente los estados parece que no tienen otra cosa que resignarse y regularla en vez de prohibirla?
Ujú. Sí, en realidad es difícil decir cuál es ese impacto porque todavía los estudios son muy escasos, hay quizás voluntad política de generar algún tipo de conocimiento en torno a esos impactos, pero todavía es muy incipiente. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, no es el impacto no es el mismo dentro de distintos, podríamos decir, sectores sociales, donde los sectores sociales populares o quizás más desaventajados tienen consecuencias mucho más graves en su economía y en la posibilidad de, por ahí, de resolver problemas que se presentan a la hora de introducirse cada vez más en este mundo. Claro, porque yo pienso profesionalmente, esta idea, Astor, de la independencia económica, por ejemplo, que fue tan fuerte en los 70, en los 80 y los 90, puede que ahora se está diluyendo y el tema de la apuesta online, claro, es como al final una manera de tratar de acceder a eso que pareciera que hoy no existe de manera fácil. Sí. Es interesante esa mirada porque muchos de los caminos que se ofrecían quizás a los jóvenes hace, no sé, 20, 30 años como posibilidad de obtener una independencia económica, de llegar a sus objetivos, bueno, con la transformación estructural de nuestras sociedades, el cambio en el mundo del trabajo, la inexistencia por ahí y la indeseabilidad también de empleos a largo plazo, empleos de 8 horas, digamos, que cada vez son menos apetecibles para estos públicos. Bueno, las apuestas se aparecen como un camino que puede ser legítimo y que muchas veces está en el filo entre el mundo financiero y el mundo de los juegos de azar, ¿no? Por ahí esa distinción es más moral que en la lógica misma de cómo funcionan cada uno de estos mundos. Muchas veces el mundo financiero impulsa a que apostemos, a que tomemos riesgos para obtener una ventaja económica, y a veces eso no es tan diferente al imaginario y a la lógica de funcionamiento del mundo de las apuestas. Astor, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo La Pecera. Porque el juego también es un fenómeno sociológico, justificándolo como sea. No, cada uno de los papelitos que hay en esta pecera, Astor, son frases provocadoras, reduccionistas, relacionadas con los juegos de azar, que la idea es que cuando yo la lea a la cámara, tú la matices, la confirmes o la desmientas, dependiendo de lo que te parezca esta frase que está acá. Generalmente son frases que van a resumir lo que hemos estado hablando, así que tú ahí finge demencia, si es que tienes que repetir algo que ya has dicho, lo repites, no hay problema, y como te digo, son factos provocadores, polémicos, entonces la idea es que cuando yo lo lea, ahí tú te desarrollas lo más que puedas, siempre desde la sociología. ¿Te parece que saquemos un papelito? Perfecto. Busquemos entonces acá en la pecera cuál vamos a sacar para Astor Boroto, investigador del CONICET, especialista en juegos de azar. Estamos hablando justamente sobre esto, pero más específicamente de los juegos, o sea, las apuestas online, las casas de apuestas en línea. Así que veamos qué es lo que nos dice la pecera con esta conversación. Apostar online es peor que ir al casino. ¿Qué dice el experto? Yo creo que sí, porque hay muchísimos límites que nos impone el entorno físico e incluso también la materialidad del dinero, que en el mundo de las apuestas online dejó de existir. Entonces podemos hacer apuestas muchísimo más grandes en un tiempo mucho menor y de manera ubicua, es decir, en cualquier lugar, lo que lo convierte en una práctica mucho más riesgosa que la apuesta en casino. ¿Y los detalles que te decía antes también influyen a esta respuesta? O sea, uno podría decir realmente que, o formulándolo de la manera inversa, ¿no? ¿Apostar en el casino sería mejor que apostar online? ¿O podría ser problemático? También podría ser problemático. Estamos en un dilema ahí. No siempre es problemático, y lo que tenemos que entender que no solamente depende de la persona, sino también de la configuración de ese escenario como un escenario quizás menos riesgoso o que incita a prácticas que pueden poner en riesgo
la economía, la salud mental y el bienestar de las personas. Astor Boroto, investigador con ICET, especialista en juegos de azar, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad un gusto. Chao, chao, que estés muy bien. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos en el tiempo para saber cómo nos peinábamos en la antigüedad. ¿Cómo eran las modas de los peinados en la antigüedad? Yo, de hecho, antes de que nos metamos a la máquina del tiempo y viajemos, he estado la última semana, el último día, hablando con amigos, de hecho, de un concepto asociado a esto que me acabo de acordar, que es el corte varón. El corte varón. ¿Les suena el concepto de corte varón? El corte varón, a los que no les suena les cuento, a los que sí les suena ya deben saber de qué se trata, pero es un corte, valga la redundancia, que ofrecían muchas peluquerías, probablemente siguen ofreciéndolo algunas, aunque cada vez menos, pero desde los 90 en adelante, para los hombres y basado mucho en la militarización. Es decir, era un corte de pelo muy, muy corto y de hecho no es casual el tema de la militarización, porque acá en Chile hubo una política, tú lo puedes buscar, literalmente existe un documento, una política de Estado durante la dictadura que impuso este corte varón para todos los hombres, es decir, que tenía que haber un orden, una uniformidad y previo a los 70, previo a los 60, si uno ve imágenes de hombre acá en Chile y distintas cosas, no estaba tan popular, de hecho, derechamente no existía este concepto del corte varón. Un datito, ahí que te dejo, el corte varón que apareció acá en Chile con la dictadura, pero que ya ahora está desapareciendo, y de hecho los Pokémones, uno podría decir, fueron como lo que le movió el piso a este orden que había quedado en cuanto al corte varón, porque después de los Pokémon hoy día es muy normal y de hecho es muy raro encontrar el corte varón en las peluquerías. Viajemos en el tiempo, que es lo que nos corresponde. En la antigüedad, ¿cómo eran los cortes de pelo? En Egipto, los egipcios usaban pelucas elaboradas y se afeitaban la cabeza incluso por higiene, por estatus. Las pelucas simbolizaban poder, simbolizaban riqueza. En la Grecia clásica preferían peinados naturales y ondulados. Las mujeres de hecho recogían su cabello con cintas o tiaras y el cabello largo era símbolo de belleza. En la Roma antigua los peinados femeninos se volvieron más complejos con rizos, trenzas, accesorios como agujas de oro o marfil, y en China e India el cabello largo y cuidado también era símbolo de virtud. De hecho en China el peinado reflejaba el estatus social y el rol familiar. Avanzó el tiempo y en la Edad Media europea las mujeres casadas cubrían su cabello con velos o cofias y los peinados eran discretos por influencia religiosa. Llegó el Renacimiento, por ahí por el siglo XV en adelante, y se vuelve a mostrar el cabello. Las mujeres lo alisaban con calor primitivo, planchas metálicas, y lo adornaban con perlas o redes. De hecho, en la corte francesa, que también era por esa época, pasaba algo muy interesante, porque comenzó la moda de los peinados altos y pelucas voluminosas en la aristocracia, especialmente entre nobles y reyes como Luis XV. En la actualidad, llegamos al siglo XIX y el cabello ya refleja moral, estatus, se popularizan los moños, rizadores manuales, los primeros productos capilares también como pomadas. En el siglo XX aparecen estilos icónicos como el bob, el afro, los peinados con laca. Estamos viendo ahí una persona arreglarse su peluca. El uso también de secadores eléctricos, planchas modernas, y a finales del siglo XX, los 2000, la globalización también influye profundamente en los estilos. Punk, grunge, trenzas africanas, etcétera. Se empiezan a desarrollar tintes también, alisados químicos, técnicas como balayage. Se dice balayage, ¿cierto? O balayaje. Nunca he sabido eso. Creo que es balayage. Bueno, no me están ayudando, voy a quedar como un imbécil frente a todo el país. En el 2020 en adelante dominan ya la personalización, la tecnología, planchas iónicas, aplicaciones para probar estilos y una fuerte tendencia hacia lo natural, sostenible y libre de género. De hecho, a profundizar esta obsesión que yo tengo con la dictadura, también durante la dictadura se inventaron las peluquerías unisex. Hay algo muy fascinante que es, y lo pueden buscar, es un documental de un señor que se llama Miguel Litín, si no me equivoco, una persona reconocidísima. De hecho, aquellos que lo conocen, si es que me estoy equivocando con el nombre, puede que se burlen de mí, pero es un documentalista que se fue de Chile cuando llegó el golpe de Estado, exiliado, y volvió luego a nuestro país a armar un reportaje. Entró por las malas, se hizo pasar así como un periodista uruguayo, incluso entró a La Moneda, y una de las observaciones que hacía, como en esta vuelta a Chile, mirarlo con otro ojo, a ver cómo está durante la dictadura, es que dijo, desaparecieron las peluquerías
por género y se inventó también la peluquería unisex, la uniformidad. Entonces es increíble como hubo también en ese periodo político de nuestra historia una modificación de nuestros cuerpos, de la moda y también de los estilos, y no por casualidad, sino una intencionalidad que venía desde aquellos que nos gobernaban en esa época. Mira cómo ha cambiado la peluquería, de tener pelucas elaboradas durante la época de los egipcios, hasta hoy día que tenemos de todos los peinados que se te ocurran, y de hecho incluso en los colegios. ¿Sabías que yo cuando era más chico te podían dejar afuera del colegio si es que ibas con el pelo largo? No sé si a ustedes les pasaba, los que nos están escuchando, de repente como, oye, la barba larga, también te quedas afuera. Ya pues, hoy día tanto ha cambiado la cosa que incluso se está trabajando en eliminar eso y que los profesores no puedan dejarlo afuera de la jornada escolar, sino que solamente hacerle un llamado de atención, que si el papá no le pesca, va a quedar en nada, pero hay mucha más libertad de expresarse como uno quiere en todos los espacios. Pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Sigamos con más contenidos. Te voy a contar una noticia relacionada con el cáncer, porque el cáncer gástrico sigue siendo uno de los grandes desafíos oncológicos acá en Chile. Solo de hecho un 35% de los países diagnosticados anualmente son operables y la tasa de sobrevida apenas alcanza un 10%. En regiones como la Araucanía, 1 de cada 3 fallecimientos de hecho se asocia a cáncer gástrico o vesicular, lo que lo convierte en un problema de salud pública prioritario. En este escenario, y de hecho en el marco también del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la investigación clínica ha marcado un cambio de paradigma en la oncología, generando alternativas concretas donde antes solamente había limitaciones. La participación, de hecho, de Chile en estudios de fase 3 ha sido crucial porque redefinieron los protocolos de inmunoterapia para el cáncer gástrico, ofreciendo terapias innovadoras que hoy se aplican en la práctica clínica. De hecho, hay varias investigaciones en las que Chile tuvo un rol protagónico. Una de ellas, el CA209649, un código rarísimo, pero te cuento de qué se trata. Lo que hizo esto es probar que sumar inmunoterapia a la quimioterapia mejora la supervivencia en pacientes HR2 negativos. El Keynote 811 también, que demostró mejores resultados al incorporar pembrolizumab en tumores HR2 positivos, y el Matterhorn, que comprobó que aplicar inmunoterapia antes de la cirugía aumenta el éxito quirúrgico y reduce también la recurrencia. Particularmente en nuestro país, donde el cáncer es la principal causa de muerte, con un aumento constante de casos, especialmente en menores de 50 años, y el cáncer gástrico cobra más o menos 4.000 vidas al año. Cada hallazgo clínico significa también un optimismo para pacientes y sus familias que ven ahí en la ciencia una posibilidad concreta de vivir más y mejor. Ojo, en Chile, 3 investigaciones de fase 3 en las que nuestro país ha tenido un rol protagónico para la lucha contra el cáncer gástrico. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hablemos sobre videojuegos. Hay varios videojuegos en este libro que tengo en mis manos. Se llama Play Again, de Daniel Hidalgo, profesor y autor que está con nosotros ahora del estudio. Te damos un aplauso, Daniel. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Daniel, cuéntanos sobre este libro. Yo le eché una lectura. Cada página, de hecho, ahí lo voy a mostrar a la cámara. Cada una de estas paginitas no se ve muy bien en la televisión y los amigos de la radio se lo escribo, pero es un librito pequeño y cada una de las planas es como un ensayo o un pequeño comentario sobre un videojuego distinto. Tenemos Duck Hunt. ¿Se acuerdan que había comprado una pistola para jugar con el Nintendo y matar unos patos? Hay un perro incluso. Tenemos Pac-Man, tenemos Tetris, tenemos Legend of Zelda, tenemos Castlevania, tenemos Final Fantasy. ¿Qué tienen en común todos estos comentarios que hay en este libro? El libro nace, bueno, primero básicamente por hacer un libro cuadrado. Eso fue lo que me llamó la atención. ¿En serio? Sí, y justamente esto de tener un espacio muy breve para armar los textos. Qué bueno. Lo cual me permitía quizás no explayarme tanto como en algunas ideas. forzado. El pie forzado eran 120 palabras, creo, por cada página. Entonces te permitía como abordar muy condensadamente cada uno de estos textos. Y yo trabajé principalmente juegos, lo que se llama ahora juegos retro, ¿no? Los juegos clásicos, los que uno jugó en los flippers de barrios o en las consolas, las primeras 8 consolas. bits, cosas por el Los estilo. 8 bits, 16 bits. El libro llega hasta que aparece la Play 2, ¿no? Ahí se termina. Entonces
enmarcado en esa idea como de nostalgia, ¿cierto? De revivir un pasado, porque ya los videojuegos tienen 50 años, entonces hemos crecido en un mundo de videojuegos, han formado nuestras formas de entender el mundo, de relacionarnos quizás socialmente también, sobre todo hoy día con comunidades gamer online, ¿cierto? Entonces, pero yo quería un poco ver desde dónde venía esto, ¿no? Desde dónde había nacido, y salió esta idea de ir a los juegos que uno había jugado en su infancia. Oye, Daniel, voy a ir haciendo como un ping-pong. Entonces yo te voy a poner primero uno de estos videojuegos sobre la mesa, lo desarrollamos, después tú me decís cuál te gustaría desarrollar y ahí vamos revisando el libro. El que quiere leerlo completo, por supuesto, lo puede encontrar. Está disponible todavía para comprarlo, sí, ¿cierto? Está en librería. Lo buscan. Play Game, Nostalgia y Videojuegos. Quería partir con Pac-Man, porque es el que me llamó la atención y me incentivó, de hecho, a invitarte a este programa. ¿De qué manera Pac-Man se puede relacionar con la dialéctica? Primero la pregunta, ¿qué es dialéctica? Y segundo, ¿cómo se puede relacionar con Pac-Man? Sí. La idea del videojuego, que una idea no es propia, sino que hay muchas personas pensando el videojuego actualmente como una producción cultural, ¿no? Entonces, si es una producción cultural, tiene sentidos simbólicos, tiene propuestas de organización, de entender el mundo, ¿cierto? Igual como lo tiene una pintura, una película, un libro. Entonces quería darle ese cariz al videojuego, ¿cierto? Que lo tiene, ¿cierto? Pero hacerlo más visible. Y evidentemente los juegos proponen cosas, ¿no? Proponen mundos y formas de entender el mundo. Entonces una de ellas, por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Que para mí Mario Bros es una metáfora del capitalismo, ¿no? La idea de ir buscando monedas en un reino que está invadido, ¿cierto? Pasando por una crisis, y ahí está, digamos, este fontanero héroe, pero defensor de monarquías, ¿no? Pero además él va saqueando además este imperio en crisis, ¿cierto? Y va acumulando plata, sacando plata, son monedas de oro además. Entonces, y es bacán porque uno podría decir que una visión bien crítica o hasta marxista del capitalismo, porque sí, por constantemente con amenaza, o sea, me atacan ¿cómo se llama? Los Goombas, las tortugas, los hongos, o sea, no es un mundo afable. No, por supuesto. Y además Mario va destruyendo este mundo, ¿cierto? Los bloques, los muros, ¿cierto? Va a matar, es un extractivista. Como la primera línea. Ah, tú decías al revés. Sí, sí. El reino champiñón es un reino que es más bien dócil, es amable, ¿cierto? A pesar de que es una monarquía, pero que tiene esta invasión de Bowser Koopa, ¿cierto? Claro. Y este es el momento en que Mario dice, está bien, voy a liberar este mundo, pero voy a quedarme con todo lo que vaya encontrando. Es una especie como de conquista también, ¿no? Y en Pac-Man tenemos entonces a este protagonista, podríamos decir, sí, acechado por fantasmas que en realidad en mi mente o cuando lo jugaba siempre eran la ayuda, básicamente. O sea, sí, era el poder, era la amenaza. Sí, totalmente. El concepto de dialéctica es un concepto bien utilizado en el área de los estudios sociales, ¿cierto? Lo que muestra es básicamente una comprensión de un mundo en donde dos fuerzas antagónicas se están enfrentando constantemente, ¿no? Que es una fuerza conservadora del status quo, ¿cierto? Y otra fuerza que busca rebelarse frente a eso. De ahí han venido, ¿cierto? La dialéctica, digamos, viene de la antigüedad, ¿cierto? Esta idea que cuando había oposición, ¿cierto?, de ideas contrarias, se llegaba a una idea nueva, ¿no? Eso es lo que plantean los filósofos antiguos, ¿cierto? Sin embargo, claro, después, digamos, en la modernidad empiezan a haber cierta reestructuración por parte de la filosofía con esta dialéctica al poner el componente social político, ¿no? Darse cuenta que el mundo funciona a través de oprimidos y opresores, ¿no? El mundo es una dialéctica constante. El mundo es constantemente una dialéctica, sí, ¿cierto? Hay muchos teóricos, yo me basé principalmente en que, claro, Pac-Man tiene esta idea, ¿cierto?, de que hay unos fantasmas que... Pac-Man lo que quiere es comer puntos, ¿cierto? Comer puntos y pasar de etapa. Sí. Los fantasmas lo que quieren es que no se coma los puntos y que no pase de etapa, ¿cierto? Entonces, digo, inmediatamente hay una dialéctica. Ahora, a mí, ese texto en particular fue bien complejo de trabajarlo. Esto lo presenté en un congreso de videojuegos hace poco porque es un trabajo que va creciendo. Yo al principio dije, ya está la dialéctica, esto es Hegel, ¿cierto? Esto se plantea de tal manera, está ahí. Y después me puse a pensar, pero Pac-Man cuando pasa de etapa llega a un mundo bastante parecido al que pasó, pues como que no supera la... Es como el Día de la Marmota. Es como el Día de la Marmota o el Eterno Retorno, que diría Nietzsche, ¿no? Sí. Entonces, y además el videojuego tiene esta idea de la repetición, de que uno pasa de etapa y viene otro desafío parecido, pasa de etapa, viene otro desafío similar, ¿no? Entonces, Pac-Man en realidad nunca subvierte la dialéctica, nunca se revela frente a los fantasmas. Distinto en Mario Bros, que hay un progreso, hay una destrucción del entorno, va cambiando el mundo que nos presentan. Pac-Man pareciera estar encerrado, de hecho, si sale por un lado, aparece por el otro. Justamente, es un laberinto y además es un retorno constante. Entonces es una simulación de una dialéctica
Yo ahí tomé a Walter Benjamin, por ejemplo, que habla de esta idea de las imágenes dialécticas, que el pasado siempre se manifiesta a través de imágenes del presente, ¿no? Hablabas de los déjà vu hace un poco, Sí. y un poco las imágenes funcionan de manera similar. Y además Walter Benjamin habla de lo fantasmático. Acá hay fantasmas, entonces como que entre Adorno y Benjamin fui tratando de responder un poco, pero creo que es un texto que da para mucho más análisis. Sí. Mucho más análisis. Oye, otro juego. Te voy a dar opciones y Sí. tú eliges con cuál De seguimos. las que me acuerdo, que son 100 Bomberman juegos. y Metal... no Metal Gear, Metal Slug. Hay dos cosas que me llaman la atención. Bomberman también de alguna manera parece estar encerrado constantemente en un acoso con las bombas, escapar de matar a su enemigo y no sé qué. Y Metal Slug es totalmente distinto, me recuerda un poco más a Mario Bros. ¿Por dónde te gustaría explorar? ¿De cuál te acordáis mejor? Vamos con Bomberman. Vamos con Bomberman. Bomberman es Pac-Man, es un juego de laberintos, ¿cierto? Es que por eso me acordé al Sí, tiro de es un Bomberman. juego de laberintos, pero tiene, claro, lo que tú me decías, la diferencia entre Pac-Man y Mario, por ejemplo, es que en Mario ya se había desarrollado un relato en los videojuegos. Hay una narrativa, hay una historia, y que es muy curiosa porque solo funciona en videojuegos esta idea de que hay plantas alucinógenas que lo transforman, ¿cierto? Que ahí está esta idea de los hongos, está una cosa media de imaginería medieval, pero él es un fontanero de Nueva York, ¿no? Descendiente de italiano. Entonces, Un pastiche de... sí, es un normalmente los videojuegos tienen muchas capas de información, que eso lo distancia harto de la literatura. Y por eso a veces las adaptaciones a los videojuegos anteriormente, en los años 90, eran pésimas, porque no lograban entender que el lenguaje de videojuego o la narrativa del videojuego es muy particular de este tipo de historia. Y Pac-Man no tiene esta historia, por ejemplo, ¿cierto? Y solamente esta idea... Pac-Man es un ser humano, se llama Pac-Man, ¿no? Es un ser humano representado en una especie de pizza, ¿no? que va avanzando. Era más simbólica la relación que uno establecía con los personajes y con la historia. Y Bomberman tiene una historia, ¿no? Bomberman se trata de un robot, ¿cierto? Que lo único que quiere es ser un ser humano, ¿no? Transformarse en un ser humano. Es el hombre bicentenario, ¿no? Yo eso digo ahí en el... Como medio texto, Astro Boy. de hecho, está plagiado completamente la historia casi como de Astro Boy. Mega Man también tiene un poco de esa idea. Y claro, y Bomberman lo que hace en este mundo monstruoso, ¿cierto? Que está lleno de seres mutantes, ¿cierto? De monstruos precisamente, es poner bombas, ¿cierto? Para poder esquivarlos y poder ir pasando de etapas. Pero me interesaba mucho esta idea como ya del robot, ya que estamos en tiempo de la inteligencia artificial, ¿cierto? De cómo este robot pasaría a ser humano, y para él ser humano es una especie de libertad, es terminar el juego y se transforma finalmente en una persona. Sí. Ahora, ambos, tanto Bomberman como Pac-Man, al ser un juego de laberinto, te generan esta sensación de constante ansiedad, constante encierro, constante exposición a una amenaza, distinto a muchos de los otros juegos, Final Fantasy, por ejemplo, que tú describes, donde uno se expone a mundos abiertos, y ahí la relación también con el videojuego y con el mundo que construye es muy distinta. Sí, y cambian los El jugadores. mundo abierto versus el laberinto, digamos, negro y blanco, el día y la noche, siento yo, en cuanto a la experiencia de jugador. Sí, son dos experiencias distintas. Hay un juego más reciente que se llama Outer World, que mezcla las dos cosas, de hecho, ¿no? La idea de que hay un mundo abierto, un espacio que tú tienes que ir a otros planetas a explorar, y sin embargo tú mueres, no pierdes, digamos, y está graficado a través de la muerte, y revives. Y el personaje tiene conciencia de su vida anterior, no sabe por qué. Entonces ya sabes que a ese planeta no debes ir al otro. Entonces se mezcla un poco la idea de la exploración, ¿cierto? Con lo cíclico. Aparte él está perdido en un bucle temporal. Entonces juega harto con la idea de la repetición que era. Pero efectivamente son dos formas de entender el videojuego. Una la exploración y la otra salir del laberinto. Oye, cuéntale a la gente también cuál es el análisis que hiciste acá en el libro del GTA, del Grand Theft Auto, porque al margen, digamos, de lo que tú escribiste, que ahí tú vas a desarrollar cuando termine mi pregunta, algo que yo siempre he pensado del GTA es que es como una plataforma para liberar todas esas pulsiones que en la cotidianeidad, por consecuencias sociales, legales o qué sé yo, tendemos a reprimir. ¿Qué te pasa con el GTA? Porque además el que tú analizaste en particular no era el GTA V que acaba de salir, ¿no? Sí. Sino que la primera edición. La primera, de hecho. Sí, el videojuego también tiene esta idea de la simulación, ¿cierto? Ya que hablábamos de la exploración, del laberinto, tiene una idea de simular experiencias vitales que en el fondo uno no tendría nunca. Por ejemplo, manejar un auto a máxima velocidad, ¿cierto? Por la ciudad. Son experiencias imposibles de realizar en la vida cotidiana, sin embargo el videojuego te los permite. GTA, para las personas que no lo conozcan, es un videojuego donde tú manejas a alguien, a un criminal, ¿no? A un delincuente que recorre una ciudad, ¿cierto? Roba autos, sí, maltrata gente, roba tiendas, ¿cierto? Y claro, uno puede, desde el punto de vista moral, ético, súper cuestionable, pero desde el punto de vista de la simulación te propone una experiencia, ¿cierto?
que está en el campo de la ficción, ¿cierto? En el campo de la entretención. Son Y- antihéroes, pues, distinto a Bomberman o Mario Bros, con Es los que- que uno quizás puede empatizar un poco más. Sí, de hecho, más que antihéroes, tú vas ganando en la medida que tienes comportamientos más delictivos. Más delictivo. Mientras más delictivo es tu comportamiento, más va avanzando en el GTA. Efectivamente, hay una cosa que también los videojuegos tienen muy marcada, que es esta idea de la cultura popular, ¿no? Y la cultura popular, yo la entiendo al menos como una oposición a la cultura de masas, sin embargo conviven en ciertos puntos, ¿cierto? El videojuego, nadie puede negar que mueve mucho dinero, una industria que es muy superior a la del cine, muy superior a la de la música, mueve mucho dinero. Sin embargo, claro, tiene esta vocación por buscar los mismos héroes populares que aparecían en las publicaciones pulp o incluso como en los cuentos de hadas. Uno busca esta idea de un personaje normal con el cual la gente se puede identificar. Y dentro de la cultura popular muchas veces se cruza esta línea con lo delictual. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Chile de la lira popular, que son cantos, ¿cierto?, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, justamente a ladrones, a gente del mundo delictual. Pasa hoy en día con el reggaetón, Sí, con los corridos, ¿cierto? Que por ahí se dice, no, apología, ¿cierto?, del crimen. No, son experiencias, digamos, o formas desde donde la cultura popular aborda, ¿cierto?, la figura del héroe o del villano y cómo la va mezclando. Y GTA Claro. tiene harto de eso, pero GTA también tiene algo muy interesante, por ejemplo, la música. Yo gracias al GTA, no sé si al 3, creo que haber sido al 3, descubrí, por ejemplo, una banda cubana que se llama Iraquere, que son geniales de los Jazz 70, latino. jazz latino. Yo no la conocía antes del videojuego y a mí el videojuego me dio un montón de música a escuchar porque tiene una radio en un momento y que te da mucha música por Pero descubrir. tienen este elemento de varias radios, además, y que no es tan frecuente en los juegos. Sí. Oye, Daniel, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Sí. Como por ejemplo, La ruleta. y la tengo sobre mi escritorio de conductor, me creo Jimmy Fallon. ¿Jimmy Fallon tiene ruletas o no tiene ruletas? Creo que no tiene ruletas, así que estaríamos un poco a la vanguardia en ese sentido. Atento, Jimmy Fallon. Atento Jimmy Fallon, sí. No, ahora Jimmy Kimmel, que lo habían sacado. Atento, estoy disponible si me quieren llevar ahí a un late show en Estados Unidos. Oye, cada uno de los colores de esta ruleta, Daniel, se corresponde con una pregunta que va a estar también muy vinculada con tu libro y que sería una persona que está viendo este programa. Entonces la idea es que cuando salga la pregunta yo la leo a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedes. De repente, de hecho, te invito a citar alguno de los capítulos ahí para que lo puedas ilustrar como más te parezca. Giramos la ruleta, ¿te parece? Vamos con la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Mientras conversamos con Daniel Hidalgo, profesor y autor de Play Again, nostalgia y videojuegos. Estamos hablando sobre Bomberman, GTA, Pac-Man y tantos otros desde el análisis crítico también, que eso es lo que más nos fascina. A ver, ¿qué pregunta se corresponde con el color verde, que es donde se detuvo la ruleta el día de hoy para Daniel Hidalgo? ¿Cuál es el videojuego más nostálgico? Responde el experto. El videojuego más nostálgico yo creo que debe ser el Pong, porque efectivamente yo no jugué Pong en los arcades en el momento en que salió, por supuesto, sino que mucho después, ¿no? Pong es esta varita, ¿cierto?, en que se enfrentan con una pelotita uno hacia el otro lado. Es un juego deportivo, ¿no? Pero es un juego que uno puede jugar actualmente acostado, no sé, en el celular, debe haber quizás una versión de Pong. Es el primer videojuego exitoso, ¿no? Es el primer videojuego exitoso, por eso, y estuvo en muchas plataformas. De hecho, te estoy diciendo que es el más nostálgico porque a mí me recuerda el Atari, ¿no? El Atari, yo tuve mi Atari con una casetera, ¿no? Había uno con disquete, ¿cierto? Otro con cartridge, yo tenía el con casetera. Y para la casetera uno tenía esta cosa de que tenía que esperar el que se cargara el juego, a veces por mucho rato, ¿no? Por, no sé, 30 minutos, 20 minutos. Y para compensar esa espera aparecía el Pong para jugar ahí, ¿cierto? Entonces yo creo que personalmente lo jugué mucho y yo creo que marcó muchas generaciones desde su aparición a fines de los 70 hasta los 90, tiene que haber estado muy, muy presente. Y interesante porque, de hecho, una de las tesis que se desarrollan tácitamente, diría yo, en el libro, es que no hay un videojuego más nostálgico o no hay un videojuego favorito, digamos, para todo el mundo, una respuesta increíblemente subjetiva, pero al margen, digamos, de la que nos acabáis de dar, del Pong, ¿qué elementos crees tú que aportan a la percepción de nostalgia con un videojuego?
que, porque tú citaste el Pong, puede servir para analizarlo, que ya esté desaparecido, por ejemplo, que sea muy arcaico, que parezca sacado como de otra época, porque incluso el GTA o incluso Bomberman, que siguen sacando iteraciones hoy día, uno de repente no diría que es tan nostálgico como el Pong, que realmente pareciera que uno está desempolvando a Tutankamón un poco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace, según tú, que un videojuego sea más o menos nostálgico? Sí, hay bueno, Simon Reynolds, que es un crítico musical, habla de la retromanía, ¿cierto? Que se da particularmente en la música en la época de los 2000, y yo creo que actualmente estamos pasando por una retromanía también de los videojuegos, y eso se nota, por ejemplo, en muchos videojuegos indie. Tú sabes que ahora está esta distinción entre los juegos AAA, que son los que hace la gran industria, que son trabajados por un centenar de trabajadores, ¿cierto?, de programadores, y en cambio los juegos indie pueden ser por un solo programador que se encierra 4 años, ¿cierto?, en su casa, ¿cierto? Hay un juego que se llama Stardew Valley, que el programador, ¿cierto?, estuvo 4 años mantenido se dice mucho eso, mantenido por su pareja, ¿cierto? Pero yo creo que la pareja estaba invirtiendo ahí porque el juego fue un éxito y se hizo millonario. Entonces, pero si uno se va a estas gráficas de los videojuegos más actuales, se va dando cuenta que imitan el videojuego, ¿cierto?, de los años 80, con estos cuadraditos pixelados, ¿cierto? Y hay una especie de nostalgia, que hay cierta ternura, ¿cierto? Pero además con los elementos más actuales, ¿cierto? La movilidad, la jugabilidad más actual. A mí me gusta mucho una teoría que se llama Svetlana Boym, que habla de la nostalgia, que hay 2 tipos, ¿no? 2 tipos de nostalgia. Una nostalgia que es restaurativa y otra nostalgia que es reflexiva. ¿Ya? La nostalgia reflexiva es aquella que uno se acuerda, ¿cierto? Le genera emociones acordarse de momentos de la infancia, por ejemplo, o la casa que uno iba de verano, ¿cierto?, con la familia, ¿cierto?, o las primeras experiencias que tuvo con los amigos, y uno se recuerda de eso, pero jamás con cariño, pero no quiere volver a eso porque ya pasó, ¿cierto? Eso es reflexivo, y uno puede sacar experiencias de ahí y sacar aprendizajes para el día de hoy. Y otra que es la restaurativa, que lo que quiere es volver a eso, ¿no? Volver a eso, y de hecho los movimientos conservadores, con ¿cierto? Make America Great Again. Exactamente, ¿cierto? Tienen esa nostalgia que deviene, ¿cierto?, en autoritarismo y fascismo, porque es imposible recuperar el tiempo perdido, ¿cierto? Las sociedades van cambiando, ¿cierto? Pong no va a volver, diría. De hecho, sí, ¿cierto? Y Trump diría que sí, que hay que volver a jugar, solo a jugar, si no, aranceles, ¿no? Daniel Hidalgo, sí, profesor, autor de Play Again. Oye, muchas gracias por estar acá, te mandamos un aplauso. Y el libro, ahí está, Play Again, nostalgia y videojuegos. Muchas gracias por estar en nuestro programa, Daniel. Muchas gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hoy hablamos de tantas cosas el día de hoy. Empecé haciéndote la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurren los déjà vu? Esto como de vivir un momento que sientes que ya lo has vivido antes. ¿Por qué ocurren los déjà vu? Bueno, ocurre porque la mente, la memoria y nuestro cerebro no es perfecto. Pese a que el cuerpo humano es increíble y la verdad es que pareciera un milagro de la naturaleza, el nivel de sincronía y procesos que ocurren a nuestro interior, no por eso es perfecto. Entonces de repente el cerebro se pega unas pifias, llega información primero a un lugar, llega primero o más tarde a otro. En el caso particular del déjà vu, etiqueta algo que es nuevo como que ya hubiera sido vivido previamente, y tú tienes esta sensación del déjà vu. Si le quieres dar un significado espiritual, bueno, allá tú, pero hay una explicación biológica para los déjà vu. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre los juegos de azar, en particular las casas de apuestas en línea. ¿Cuál es la diferencia con apostar en un casino físico? Y recién hablábamos sobre los videojuegos. Este librito que está acá, Play Again, nostalgia y videojuegos. Hablábamos sobre Pac-Man, Metal Slug, Bomberman, Grand Theft Auto, Pong y tantos más. Se acaba el programa. Nosotros nos encontramos como siempre, de lunes a viernes. Ahí está el Salto de Mario, a las 11 de la mañana completamente en vivo por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.